Hello kids, my name is Carlitos, how are you? ¿Acaso ustedes se han puesto a pensar para qué sirve o qué es la bioestadística? Probablemente muchos de ustedes ya lo sepan, pero para los que no, la bioestadística es el vehículo para tomar decisiones, llevando a cabo la investigación científica en cuestiones vinculadas a la biología. Saber este concepto es muy importante, pero para aplicarlo hay que tener en cuenta más cosas, por ejemplo, la estadística descriptiva. ¿Qué es eso de estadística descriptiva? Pues es caracterizar una población a través de una muestra. Aunque creo que hay que revisar con más atención este concepto. Primero, caracterizar una población. ¿A qué nos referimos con eso de una población? Bueno, es un conjunto de personas, objetos, animales, etc. que tienen una o más características en común. Ahora bien, a través de una muestra, es decir, a través de un subconjunto de esta población que debe ser representativa y en donde se deben aplicar las técnicas de muestreo. Tomando en cuenta lo anterior, la estadística descriptiva es caracterizar a un conjunto de personas a través de una parte más pequeña de ella que pueda representar a todo el conjunto. Ahora bien, ya teniendo claro a qué nos referimos con población y muestra, podremos entender que al hablar de medidas descriptivas sobre la muestra nos estamos refiriendo a un estadístico. En cambio, cuando tomamos medidas descriptivas basándonos en la población, haremos alusión a un parámetro. Estas medidas descriptivas podremos obtenerlas censando, es decir, midiendo todos los elementos de la población. ¿Cómo les ha parecido? Easy, ¿no? Anteriormente les conté que era la estadística descriptiva. Pues bien, existe otro tipo de estadística llamada estadística inferencial, la cual se basa principalmente en hacer inferencias a través de una muestra, acercándome lo más posible al parámetro o a mi población total. En bioestadística, cuando hablemos de un problema, hablaremos de una situación que debe resolverse y debemos saber que al observar o medir características, los resultados que obtendremos pueden ser muy diferentes en cada caso, y esto es a lo que llamaremos variables. En el área de la salud podremos encontrar algunas como lo es el sexo, la talla o el peso. Ahora, los datos es lo que obtenemos de todo este proceso de observación o medición de las variables, por ejemplo los pesos de diferentes personas. Volviendo al tema de las variables, existen algunas en las que observamos las cualidades o atributos que posee y las llamamos variables cualitativas. En estas podemos medir, por ejemplo, la exposición a un factor de riesgo como tabaco o alcohol o algún químico. Existe la posibilidad de que los datos de una variable solo sean sí o no, a esto lo llamamos variables dicotómicas. Para complicarnos un poco más las cosas, existen subclasificaciones de las variables, por ejemplo, en las cualitativas podemos encontrar las ordinales y nominales. Las ordinales son aquellas donde podemos ordenar los datos que obtuvimos como los grados de mejoría de un paciente. Una variable cualitativa nominal presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden, por ejemplo, el estado civil con las modalidades de soltero, casado, separado, divorciado o viudo. Estas modalidades no hay formas de organizarlas numéricamente. En cambio, aquellas variables en las que medimos o contamos sus características las llamamos cuantitativas, como el número de hijos que tiene una persona. Las variables cuantitativas se dividen en dos variables discretas y variables continuas. Una variable es discreta cuando no puede tomar ningún valor entre dos consecutivos, por ejemplo, el número de empleados de una fábrica, número de hijos o número de estudiantes de un salón. Mientras que las variables continuas pueden tomar cualquier valor siempre y cuando se encuentren dentro del intervalo establecido, como la temperatura registrada en un observatorio, tiempo en correr una distancia o la estatura. Tanto las variables discretas como las continuas se pueden llegar a subclasificar en intervalos o razón. Un intervalo son variables numéricas cuyo valor representa magnitudes y la distancia entre los números de su escala es igual. Las variables de intervalo carecen de un cero absoluto. Así como sucede con la temperatura, el valor cero no significa que no haya temperatura, sino la ausencia de calor, o mejor dicho, hace frío. Por otro lado, las variables de razón poseen las mismas características de las variables de intervalo, con la diferencia que cuentan con un cero absoluto, es decir, el valor de cero representa la ausencia total de medida. Es todo por hoy, espero que hayan aprendido un poquito más de la estadística y sus clasificaciones. Bye bye kids.